La economía actual es muy incierta y cambia constantemente, lo que hace que sea difícil saber cómo actuar para tener éxito financiero. Sin embargo, Kiyosaki cree que hay ciertos pasos que podemos seguir para asegurarnos de estar en la mejor posición posible para tener éxito. Esto significa que debemos pensar en términos de inversiones, no en términos de gastos. En lugar de gastar todo nuestro dinero en cosas que no tienen valor a largo plazo, debemos buscar oportunidades para invertir nuestro dinero en activos que puedan generar ingresos pasivos. La mayoría de nosotros no recibimos una educación financiera adecuada en la escuela, por lo que es posible buscar recursos y aprender por nuestra cuenta. Podemos leer libros, asistir a seminarios, seguir a expertos en finanzas en las redes sociales y cualquier otra cosa que nos ayude a aumentar nuestra inteligencia financiera. Cuando más sepamos sobre finanzas personales, más fácil será tomar decisiones financieras inteligentes. En la economía actual, no se puede depender de un solo trabajo para mantenernos a flote. Debemos buscar oportunidades para generar ingresos adicionales, ya sea a través de inversiones, negocios secundarios o trabajos a tiempo parcial. Tener múltiples fuentes de ingresos no solo nos ayuda a mantenernos a flote en tiempos difíciles, sino que también nos permite aumentar nuestra riqueza a largo plazo. En lugar de depender de un trabajo seguro, debemos buscar oportunidades para crear nuestro propio negocio. Esto nos da más control sobre nuestro futuro financiero y nos permite aprovechar oportunidades que no estarían disponibles si trabajáramos para otra persona. Kiyosaki cree que el emprendimiento es una de las mejores maneras de crear riqueza y tener éxito financiero a largo plazo. En lugar de buscar ganancias rápidas, debemos pensar en términos de inversiones a largo plazo. Esto significa que debemos buscar oportunidades para invertir en activos que aumenten su valor con el tiempo, como bienes raíces, acciones y negocios. Cuando invertimos a largo plazo, podemos resistir mejor las fluctuaciones a corto plazo del mercado y obtener mayores ganancias a largo plazo. No podemos tener éxito financiero si no estamos dispuestos a tomar riesgos. Sin embargo, debemos asegurarnos de que los riesgos que tomamos estén calculados y no sean imprudentes. Esto significa hacer nuestra investigación y tener una comprensión clara de los riesgos y recompensas potenciales antes de tomar cualquier decisión financiera importante. En la economía actual, puede ser fácil caer en la negatividad y la desesperación, pero Kiyosaki cree que una actitud positiva es esencial para tener éxito financiero. Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y buscar oportunidades en lugar de enfocarnos en las dificultades. Una actitud positiva nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en nuestros objetivos financieros. En lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias, debemos buscar maneras de tomar el control de nuestra situación financiera. Esto significa tener un plan financiero sólido y tomar medidas proactivas para lograr nuestros objetivos financieros. En lugar de gastar todo nuestro dinero en cosas materiales, debemos buscar oportunidades para invertir en nosotros mismos. Esto puede incluir tomar cursos, asistir a seminarios o contratar a un mentor financiero. Invertir en nosotros mismos nos ayuda a aumentar nuestra inteligencia financiera y nos prepara mejor para tomar decisiones financieras inteligentes. Todos cometemos errores financieros en algún momento u otro, pero lo importante es aprender de ello y no repetirlos. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras debilidades financieras y buscar maneras de mejorar. Cuando aprendemos de nuestros errores, podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro y aumentar nuestra probabilidad de éxito financiero. No podemos tener éxito financiero por nosotros mismos. Debemos rodearnos de personas que nos apoyen en nuestros objetivos financieros y nos brinden consejos y orientación cuando lo necesitemos. Esto puede incluir amigos, familiares o mentores financieros. Una red de apoyo financiero nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en nuestros objetivos financieros. Kiyosaki enfatiza la importancia de diversificar nuestras inversiones. No debemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Muchas personas se endeudan para comprar cosas que no necesitan y que no generan ingresos. Estas deudas de consumo pueden ser peligrosas y pueden poner en peligro nuestra situación financiera. En cambio, debemos evitar las deudas de consumo y centrarnos en la adquisición de activos que generen ingresos.
En lugar de enfocarnos en el valor neto, debemos enfocarnos en generar flujos de efectivos positivos. Esto significa invertir en activos que generen ingresos pasivos, como alquileres, dividendos y regalías. Al centrarnos en el flujo de efectivo, podemos generar ingresos constantes y estables que nos permitan lograr nuestros objetivos financieros a largo plazo. Debemos tener una comprensión clara de nuestras metas financieras a largo plazo y desarrollar un plan para alcanzarlas. Este plan debe incluir una estrategia de ahorro, una estrategia de inversión y una estrategia de reducción de deudas. Al tener un plan financiero sólido, podemos tomar decisiones financieras inteligentes y lograr nuestros objetivos financieros a largo plazo. En lugar de enfocarnos en la escasez y la falta de recursos, debemos enfocarnos en las oportunidades y la abundancia. Debemos creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad para generar riqueza. Al tener una mentalidad de riqueza, podemos tomar decisiones financieras audaces y lograr nuestros objetivos financieros más rápidamente. Si seguimos fielmente estos consejos y los aplicamos consistentemente, podemos tener éxito financiero en la economía actual y asegurarnos un futuro financiero seguro y estable. Si estás buscando mejorar tu situación financiera, te animo a que apliques estos consejos en tu vida y comiences a trabajar hacia tus objetivos financieros. También es importante tener en cuenta que la economía actual está en constante cambio y evolución, por lo que es crucial mantenernos actualizados y adaptarnos a las nuevas tendencias y oportunidades de inversión. Kiyosaki nos insta a ser flexibles y a no tener miedo de tomar medidas para cambiar nuestra situación financiera si es necesario. Además, es esencial tener una actitud positiva y estar dispuestos a aprender de nuestros errores. Kiyosaki nos recuerda que el fracaso no es algo malo, sino que es una oportunidad para aprender y mejorar. Debemos estar dispuestos a adquirir nuevas habilidades y conocimientos para mejorar nuestras oportunidades financieras, por lo que debemos seguir tomando cursos de educación financiera, seguir asistiendo a conferencias de inversión, leer libros sobre finanzas personales y negocios y seguir buscando mentores financieros que puedan guiarnos y brindarnos apoyo. Una red de apoyo financiero también puede ayudarnos a encontrar oportunidades de inversión y a identificar posibles riesgos y desafíos financieros. En resumen, los consejos de Robert Kiyosaki para el éxito financiero en la economía actual son valiosos y pueden ayudarnos a lograr nuestras metas financieras a largo plazo. Debemos tener una mentalidad de inversor, educarnos financieramente, tener múltiples fuentes de ingresos, ser emprendedores y tener siempre una mentalidad a largo plazo. Si aplicamos estos consejos en nuestras vidas y seguimos de manera constante y disciplinada, podemos tener éxito financiero en la economía actual y asegurarnos un futuro financiero estable y seguro.